queridos hermanos que nos ven en esta hermosa mañana, domingo 17 de mayo del 2020. El tema de hoy para la escuela dominical es Libres en Cristo. La verdad central de esta lección es: vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Continuamos con el tema general, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Hoy estudiaremos el capítulo 5. Si puede tener a la mano la Biblia, hágalo por favor. El versículo clave está en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la primera lección de esta unidad estudiamos que los Gálatas, al aceptar la salvación por la fe en Jesucristo, habían sido liberados de la esclavitud de la ley, pero para permanecer firmes en la verdad debían rechazar las enseñanzas de los llamados judaizantes, quienes querían convertirlos al legalismo. El apóstol Pablo estaba familiarizado con las competencias atléticas de los griegos por vivir en el mundo del Imperio Romano, y para ilustrar sus mensajes, él hizo referencia en sus cartas a deportes como el boxeo, la lucha, pero sobre todo las carreras atléticas, y comparaba a los judaizantes como atletas rivales que impedían el progreso espiritual de los cristianos gálatas, después que éstos habían comenzado bien su carrera espiritual. Pablo les advirtió enfáticamente que agregar cualquier otra cosa o práctica a la justificación, que es solo por la fe, es alejarse de Cristo, y él quería que volvieran al camino de la libertad en Cristo. En el capítulo 5, versículos del 1 al 6, Pablo animó a los cristianos gálatas a mantener su libertad en Cristo, resistiendo la tentación de participar en el legalismo. Luego les advirtió acerca del rito de la circuncisión, pues era la enseñanza clave de los judaizantes. Les aseguró que quienes estuvieran practicando una fe mixta, o sea, fe en Cristo y en el cumplimiento de la ley, no tenía ningún valor. Además, después de esto, estarían obligados a guardar toda la ley. Esto nos lo dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En el versículo 4 del capítulo 5 de esta carta que estamos estudiando, el apóstol Pablo les habla fuerte a los Gálatas y les dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, entendamos que solo por la fe el cristiano es declarado justo. En el versículo 7, Pablo les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad espiritual y la enseñanza falsa
no pueden venir de la misma fuente, pero los falsos maestros pueden hacer que un cristiano se desvíe de la verdad. Pablo comparó esta influencia con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. En el versículo 10, Pablo expresa confianza en que los gálatas volverán a la verdad de la justificación que es solo por la fe en Cristo, y afirma que los falsos maestros tendrán que responder a Dios por su perversión de la verdad. Hoy en día los cristianos también experimentamos tropiezos por quienes afirman que cada ser humano encuentra la verdad espiritual a su manera, de acuerdo a sus propios pensamientos y opiniones, y no aceptan que solo hay un camino hacia Dios, y que se excluya cualquier otro medio. A los creyentes más experimentados les toca dedicar tiempo y discipular a los nuevos cristianos para que su fe crezca y se mantengan alertas para que nada interrumpa su carrera. Hermano, esta es una carrera en la que debemos participar juntos. Leamos Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En estos versículos, Pablo enseña que la libertad de la ley no es una excusa para satisfacer los deseos carnales pecaminosos. La libertad espiritual se debe usar de manera constructiva y piadosa. Servíos por amor los unos a los otros. En el versículo 14 recordamos las palabras de Jesús cuando explicó que la ley se resume en parte por el mandamiento de amor al prójimo como a uno mismo. Ese amor solo es posible si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra en Deuteronomio 6:5. Los cristianos gálatas habían hecho una práctica de tratarse unos a otros de manera poco amorosa, posiblemente por asuntos de la ley, pero en vez de pelear unos con otros, debían tratarse con el amor de Dios. Esto mismo debe aplicarse a las iglesias cristianas de hoy. Si amamos a Dios y al prójimo, podemos vencer y resolver toda hostilidad y problemas que se presentan en la congregación. En los versículos 16 al 21, Pablo les describe a los gálatas que hay una continua batalla que libra el creyente para vencer los deseos de la carne.
ya que estos son contrarios al Espíritu Santo, y que cualquier persona que no anda en el Espíritu, en medio de este conflicto, vivirá en constante lucha espiritual y en su vida tomará decisiones equivocadas y llevará una conducta pecaminosa. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo es el único medio para la victoria sobre el pecado. En los versículos 19 al 21, Pablo enumeró una serie de obras de la carne y las menciona en varias categorías, como son pecados sexuales, conflictos entre personas, la participación en el ocultismo, la adoración de dioses falsos y las actividades impías. Y señaló que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es necesario aclarar que esto es para los que continúan en la carne o viven en la carne como un estilo de vida. Pero si se comete un pecado como cristianos, dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano debe mostrar el fruto del Espíritu Santo de manera natural y espontánea. Conforme los creyentes se rinden al Espíritu y lo siguen, los resultados serán cualidades del carácter que glorifican a Dios y muestran su amor, su bondad y su santidad a los demás. Gálatas 5:23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. El amor fluye de Dios y Cristo es ejemplo de él. El gozo celebra nuestra salvación y no depende de las circunstancias. La paz es calma y bienestar que disfrutamos como hijos de Dios. La paciencia tolera apaciblemente a los demás. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad. La bondad es hacer el bien, ser generosos con los demás. La fe significa confiar en Dios, ser fiel a Él y a los demás. La mansedumbre describe a una persona que no se enoja ante la provocación, pero que defiende su posición en el momento adecuado. La templanza o dominio propio habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y obra. Pablo les dice a los Gálatas que contra el Espíritu no hay ley. Voy a dar lectura a los últimos versículos de Gálatas 5, que son del versículo 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. La crucifixión de la carne por parte del creyente implica la decisión de alejarse de la vida pecaminosa y hacer un compromiso continuo de vivir diariamente en el poder del Espíritu Santo y de seguir su dirección, ya que Él nos ayuda a evitar el pecado y a reflejar a Cristo a quienes nos rodean. Hermano, hay áreas de su vida que no ha sometido al control del Espíritu Santo. Oremos para que Dios nos ayude a vivir siempre bajo su dirección. Acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos para darte gracias por tu santo y bendito Espíritu. Gracias por la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Reconocemos que solos no podemos vencer la tentación del pecado. Necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu para vivir conforme a tu voluntad. Si hay algunas áreas de nuestra vida, Señor, que aún no hemos sometido al Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida apegada a ti y bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Esperamos verles pronto, pues ya lo anhelamos. El pastor, el hermano Ricardo Rodríguez, y una servidora, la hermana Irma Gómez.